este tiempo que Dios nos da para deleitarnos en la palabra. Miren, la palabra es tan poderosa y tenemos nosotros que tener ese anhelo por recibir la palabra de Dios. Fíjense que Samuel, alguien que había crecido al lado del sacerdote Elí, dice la misma escritura que Samuel aún no conocía a Dios, pero dice que él no dejaba caer ni una sola palabra. Él valoraba la palabra y aún no le había sido revelada. O sea, quiere decir que no alcanzaba a entender todo, pero él valoraba la palabra. Amén. Y este tema que vamos a compartir, que Dios nos dio, porque esto no es de enseñanza humana, sino viene de parte de Dios. Es un tema que parece que no está tan complicado, pero que es poderoso. Y yo le estaba pidiendo a Dios que me diera una palabra, porque yo decía, bueno, como que no puedo armar una predicación, le dije. Fui honesto, pues. Y entonces, pues, empecé a buscar a Dios más que otras veces, ayunando, orando y pidiéndole la palabra. Y cuando veía yo que más se acercaba la fecha en que tenía que compartirles esta palabra, pasaban muchas ideas por mi cabeza y en sí yo no tenía una palabra. Y me dice mi esposa, pues ya duérmete, pues. Y ya porque en otras ocasiones pasa algo similar, ¿no? Dice, Dios te va a dar la palabra en un sueño o cuando te despiertes. Y bueno, ya no aguantaba yo el sueño y me dormí. Y no soñé. Y entonces me levanté y yo dije, no tengo la palabra. Pero solamente escuché, fíjense lo que escuché, dice, siervos de la justicia. Y bueno, ahorita tenemos la tecnología, lo que nos decía el pastor Enrique, que si nosotros la aplicamos bien, esa tecnología es para bendición. Y entonces busqué donde dice siervos de la justicia. Y lo encontré. Y entonces esta palabra está en Romanos 6, del 15 al 23. Y fíjense que algo interesante, habla de servir. Y yo creo que muchas veces, no una, cientos o miles de veces, hemos escuchado que Dios quiere que le sirvamos con todo nuestro corazón. Y aún así, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado o a alguien le ha pasado, aún así no alcanzamos a entender por qué Dios quiere que nosotros le sirvamos o para qué Dios quiere que nosotros le sirvamos. Y abrimos la escritura y por donde quiera que le busquemos, habla de servir. De hecho, cuando vamos a Timoteo y donde habla y dice que toda la escritura fue inspirada por Dios, o sea, cuando dice toda, no exceptúa nada desde principio a fin. Pero fíjense que dice para enseñar, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfeccionado para toda buena obra. Quiere decir que ustedes y yo fuimos diseñados para caminar en buenas obras. Solamente que cuando no conocíamos la palabra ni conocíamos a Dios, no sabíamos para qué habíamos sido diseñados. Entonces nos venían muchas ideas y nos pasaban muchas cosas por la cabeza. Y así como nuestro Señor Jesucristo vio una vez a todo un pueblo y una multitud y se los quedó observando y dice, caminan como ovejas que no tienen pastor, porque no sabían ni para dónde iban. Y los tiempos no han pasado, la historia se ha repetido una y otra vez. En la época de los jueces, dice que no había reyes, el último versículo de Jueces, y dice que todos hacían lo que bien les parecía. Y en nuestros tiempos actuales, pues, analicemos cómo está la situación. Pero es el tiempo en que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, nos despertemos y entendamos que fuimos diseñados y creados para estar junto a Dios, para servirle a Él. Y bueno, ahorita vamos a Romanos, ya lo tienen, Romanos 6:15.
Algunas Biblias traen un encabezado que dice siervos de la justicia. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino la gracia? En ninguna manera. Fíjense que desde este primer versículo Dios nos está enseñando algo que no nos conviene pecar. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Ahorita vamos a seguir leyendo, pero fíjense qué interesante está este versículo. Dice, libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Quiere decir que para que no volvamos a caer, para que no entremos en tentación, para que no nos quedemos sin hacer nada, tenemos que hacer algo. Vino nuestro Señor Jesucristo y nos hizo entender y nos hizo ver que nosotros antes éramos esclavos del pecado y le servíamos al pecado. Por eso es que cuando Él confrontó a los judíos le dice, ustedes son esclavos. Y ellos, no, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Amén. Y nosotros de ahí fuimos sacados. Pero una vez que nosotros entendemos para qué Dios nos da la libertad, dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo declaro que aquí hay libertad, pero tenemos que entender para qué vamos a usar esa libertad. Es para ya no seguir pecando, ahora es para someternos a Dios y hacer su voluntad, para que Él vaya transformando nuestra alma, porque el hecho de que vengamos una vez o dos veces y escuchemos la palabra, no quiere decir que nuestra alma ya es transformada. Aún nos siguen viniendo pensamientos que no son los correctos, pecados nos vienen a la mente. Pero si nosotros nos ponemos a servirle a Dios con todo nuestro corazón, entonces los que nos bendecimos, pues, cuando nosotros le servimos somos nosotros, porque Dios nos va a dar una fortaleza y un escudo para que nosotros no nos resbalemos y no caigamos. Amén, ¿sí se entiende? Versículo 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Dios conoce nuestra debilidad, por eso nos habla de una manera muy clara. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Fíjense qué interesante está esto, porque Dios nos está hablando aquí y nos está diciendo, si antes dedicaban su tiempo, su dinero, su esfuerzo para lo malo, ahora usen su propia vida, su tiempo, su esfuerzo. Nos está hablando a todos, me incluyo yo también, para servir a la justicia, para servir de verdad, para servirle a Dios. ¿Sí se entiende esto? Porque antes no le poníamos pretexto para las cosas malas, pero cuando Dios nos llama y decimos que tenemos fe y que creemos y que estamos muy agradecidos con Dios, pero cuando ya se trata de servir, empiezan a salir uno que otro pretexto, no puedo, no me da tiempo, no me alcanza, hasta lo económico metemos ahí. Y entonces Dios, por más que nos quiere llevar más adelante, como no ve que accionamos, pues no nos abre el mar, porque ve que no queremos meternos al mar. Por eso siempre Él ha querido, cuando estaba con sus discípulos le dijo, boguen mar adentro. No quería que se quedaran a la orilla, porque la orilla es peligroso, no podemos salir, tenemos que estar mar adentro. Porque cuando eras esclavos del pecado eras libre acerca de la justicia. Vamos a seguir leyendo, dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Fíjense que
Cuando nosotros desconocíamos totalmente esto y que creíamos que pensábamos hacer o que podíamos hacer lo que nos venía en mente, pero estábamos viviendo en deleites y en pecados, dice que el fin de ese camino es muerte. Pero cuando viene Dios, por eso es que dice que vino Jesús y nos libertó, o nos liberó también de la muerte, que la muerte ya no se enseñoreará en ninguno de nosotros. Porque el pecado produce muerte eterna y Dios nos vino a regalar vida eterna. Versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Notemos que nos está hablando de dos cosas. Para alguien que quiere seguir en el pecado, lo cual yo no se lo aconsejo, le está advirtiendo Dios cuál es el final de ese camino. Pero nos está diciendo y nos está regalando que si nosotros aceptamos a Jesús, le obedecemos y caminamos con Él, tenemos un enorme regalo, que es la salvación y es la vida eterna. Pero dice que vuestro fruto, la santificación, o sea, como que nos da un propósito, pues, el propósito por el cual ustedes me van a servir, se los estoy parafraseando, lo que nos está diciendo Dios, para que nosotros tengamos un propósito, una meta y hacia allá avancemos, para que demos fruto, pues, para que sepamos hacia dónde vamos, hacia dónde ir, porque va a venir el tiempo en que nos va a pedir fruto. Por eso es que dice: y por sus frutos los conoceréis. Por eso lo que estamos rompiendo aquí es una estructura donde antes nos habían enseñado con que fuéramos a la iglesia, ya habíamos hecho algo. Y sí, es el primer paso, pues tenemos que venir y escuchar la palabra, tenemos que venir delante de Él, presentarle todas nuestras cargas, pero también en la medida en que nosotros nos involucramos en algo, haciendo algo, es cuando Dios empieza a trabajar en nosotros y empieza a limpiar nuestra alma, nos da una visión diferente, nos da un entendimiento diferente, nos cambia la manera de pensar. ¿Sí se entiende esto? Romanos 12 lo explica más o menos similar. Dice renovaos en vuestro entendimiento. O sea, pero ¿cómo nos vamos a ir renovando? Escuchar la palabra está bien, pero la tenemos que poner por obra. Por eso Santiago dice: no sed solamente oidores, porque el que es oidor es como cuando se para, se ve en un espejo, pero se regresa y sigue igual. Entonces, es el tiempo, pues, de que Dios mismo empiece a trabajar en nosotros y nos haga ver qué nos falta por hacer. Porque necesitamos tener o estar más bien ocupados en su reino. Y la bendición, ¿saben para quién va a ser? Para el que le sirve. No es que a Dios le hacemos un favor, es para nosotros mismos. Y vamos a ver que nuestras futuras generaciones también caminarán de bendición en bendición. ¿Sí se dan cuenta de este enorme privilegio? ¿Sí se dan cuenta para qué Dios nos pide que nosotros le sirvamos si Él no tiene necesidad de que nosotros le sirvamos? Pero en nosotros sí hay una gran necesidad de servirle a Dios. Y algo que decía el pastor Eduardo es que aquí es donde, Efrén fue que lo dijo en la alabanza, aquí es donde nos vamos a ir limpiando. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con escuchar la palabra, pero llevarla, o sea, la tenemos que escuchar y ponerla por obra. ¿Sí se entiende? Amén. Quiero que vayamos a Marcos 9:38.
Dice, Juan respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Fíjense que cuando nosotros nos involucramos en algo, obedecemos a Dios, tomamos la palabra y Dios empieza a hacer algo en nuestras vidas y nos empieza a abrir el entendimiento, y entonces nos damos cuenta hacia dónde va la humanidad, y entonces hay un despertar en nosotros, un mover de su espíritu para llevarle la palabra a los demás con el deseo de que tampoco se pierdan, y entonces dice que vendrá una recompensa. A eso se refiere cuando dice cualquiera que diere un vaso de agua. No está hablando de, bueno, también si está muriendo de sed, pero no es el agua natural, eso está fácil pues. Es una palabra, pero que le transforme y le toque el corazón. Amén. Es una palabra que lo va a sanar pues, porque para eso Dios nos levantó, para ser sanadores de almas. Pero tenemos que ponernos en la brecha, haciendo algo. Amén. Y aquí yo les escribí algo. Dice, el servir es un privilegio y es una oportunidad que Dios nos da para ser transformados, para ser renovados, para ser limpiados. Bueno, ya se los había yo dicho. Y escribí otra cosa, dice, servir no es solo hacer cosas, es trabajar en nuestra alma. Cuando nosotros le servimos a Dios, tenemos que entender tenemos que entender lo que estamos haciendo. No solamente es, por ejemplo, si es limpiar, no es solo limpiar por limpiar, sino que tenemos que entender, estoy dando un ejemplo, se puede servir en muchas cosas, pero lo que tenemos que entender es que Dios quiere que nuestra alma sea transformada, que nosotros nos llenemos de Él, de su presencia, de su espíritu, porque esa es la manera en que nosotros vamos a servir. A lo mejor quizás no hablemos mucho, pero podemos dar un testimonio con solamente nuestras acciones. ¿Sí se entiende? A lo mejor podemos mostrarle a otros, nada más por lo que nosotros hacemos, mostrarles que hay un camino más excelente, que hay una verdad y hay una realidad que antes no conocíamos y que nos la estábamos perdiendo. Pero Dios le ha parecido a bien mostrarnos y recordarnos cuál es el camino. Amén. Quiero que vayamos a Juan capítulo 13. Yo creo que este pasaje bíblico muchos lo conocen. Bueno, no les he dado el versículo. Juan 13 desde el 1, pero no lo vamos a leer todo porque yo creo que la mayoría ha escuchado este pasaje de cuando nuestro Señor Jesucristo toma una toalla, un lebrillo y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Y cuando llega hasta Pedro le dice, Pedro, a mí no me vas a lavar los pies. Nuestro Señor le dice, deja, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Y pasa lo mismo con cada uno de nosotros. Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me pasó. Cuando empecé a servir yo decía, ¿y esto para qué? Pero me acordé de esta palabra, dice, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Hay cosas que nosotros nos vamos a poner a hacer, y quizás en el momento no la entendamos. ¿Para qué quiere Dios que yo empiece la escuela ministerial, por ejemplo? Quizás en ese momento no lo entendemos, pero cuando veamos cuánta bendición hay en guardar su palabra y en obedecerle, nos vamos a dar cuenta, para eso era. ¿Sí me explico?
A veces las cosas no tan fácil las entendemos, pero Dios nos las va a ir aclarando en el caminar con Él. Pedro tampoco lo entendió y Pedro ya había convivido mucho tiempo con Él. Y le dice, a mí no me vas a lavar los pies, pero le dice, deja. Bueno, entonces lávame todo. No, ya ustedes están limpios por la palabra. Solo los pies, por al servir, ya se le habían ensuciado los pies. Bueno, pues los pies, está bien. Y acompáñenme ahí mismo, 13:13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Yo creo que este pasaje también ya lo habíamos leído muchas veces, pero fíjense, en el versículo 13 dice, ustedes me llaman Maestro y Señor. Y lo dijeron bien, dice Jesús, yo lo soy. Pero si yo soy Señor y Maestro, ustedes también harán lo que les digo. Aquí noten que ellos le dijeron, tú eres Maestro y Señor. Y Jesús los corrige, yo soy Señor y Maestro. Fíjense que el orden en que están escritas las cosas aquí es muy importante. Es muy importante que nosotros no perdamos el orden. Porque si lo vemos solamente como maestro, los fariseos lo veían como maestro, sí, enseña, están bonitas sus doctrinas, algunos la entendían, otros no. Pero es muy diferente cuando nosotros lo vemos primero como Señor, porque el ver a nuestro Señor Jesucristo, verlo como Señor es de autoridad, es de que nos tenemos que sujetar a Él, que tenemos que guardar obediencia, que tenemos que honrar su nombre y que tenemos que servirle, porque eso implica la palabra Señor. ¿Sí me explico? Y vean lo que dice en el versículo que sigue. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor mismo, siendo Señor de todo, porque así dice la Escritura, nos vino a dar un ejemplo de servir. Y Él lo decía en otro pasaje, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y fíjense que cuando Dios nos pide algo, no sé si lo han notado en las Escrituras, primero Él nos da el ejemplo, cómo hacerlo. Él se puso a servir, no mandó a los discípulos que le sirvieran, y ya luego sí les dijo, miren, entendieron lo que hice. Porque muchas veces, la verdad, no entendemos, pero nos hace falta tener un corazón que le crea a Dios. Quizás no todo alcancemos a entender, pero si tenemos un corazón deseoso de agradar a Dios, deseoso de obedecerle en todo, vamos a ir entendiendo. Por eso es que dice que pide el corazón. Y hay un pasaje hablando del corazón que Dios me puso ahorita en la mente. Hay un pasaje que está en Primera de Reyes 18 donde los profetas que tenía el rey Acab eran profetas que él mismo había puesto, profetas que estaban corrompidos, profetas que adoraban a Baal. Y cuando vio Elías todo lo que estaba pasando, dice Elías, solamente yo he quedado, todos los demás ya se desviaron. Y entonces Elías convocó a todo el pueblo, los reunió y les dice una pregunta: ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle a Él. O si Baal es Dios, pues id en pos de Él. Fíjense cómo habla otra vez de dos cosas, pero también nos da la respuesta correcta. O sea, si quieren seguir a Baal, síganlo, fin de muerte. Quieren seguir a Dios, vida eterna. Es una figura de lo que está en el Nuevo Testamento, de lo que leímos en Romanos. El que quiera seguir en el pecado, su fin
es camino de muerte. Y después, bueno, si alguien ya leyó la historia, dice que Elías degolló en ese día a 450 profetas de los de Baal, por obediencia, porque Dios le había pedido que eso hiciera. Pero cuando oró Elías y que se consumiera el holocausto, le dice Elías a Dios: para que te conozcan que tú eres el Dios y que haces volver el corazón de ellos hacia ti. Entonces no era solamente que Dios quería acabar con los profetas de Baal, lo que quería era que su pueblo volviera su corazón hacia Dios. ¿Sí se entiende esto? Lo que Dios está esperando es alguien que incline su corazón hacia Él. Y entonces cuando nosotros inclinemos y entreguemos nuestro corazón a Dios, vamos a darnos cuenta que servirle no es difícil, que solamente eso está en nuestra mente, esa limitación cuando decimos no puedo. Yo también lo dije, pero a mí me pasó como el de los dos hijos que habla la parábola, que dijo: ve a mi viña, y dijo no, pero luego arrepentido fue. Entonces, si alguien había dicho no, este es el tiempo para que decida y diga que sí, pues, a Dios y no al pecado. ¿Sí se entiende esto? Cuesta el mismo esfuerzo hacer lo malo que hacer lo bueno, solamente que el final no es el mismo. Hay una gran diferencia, una enorme diferencia. Los que les sirvieron a Baal se murieron. Y esa misma pregunta, o algo parecido, fue la pregunta que hizo Josué ante su pueblo, y les empieza a dar una remembranza de todo lo que Dios había hecho con ellos, cómo los sacó con mano poderosa de Egipto, cómo los hizo pasar por el Jordán, por el mar. Y Josué les dice una pregunta: hasta aquí Dios nos ha ayudado, pero ustedes decidan si a quién van a servir, a los dioses de los amorreos, de los fereceos, a cuanto Dios se encontraba en el camino, o a Dios, el único y el verdadero. Y Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y otra vez noten el orden de las palabras: yo y mi casa. Cualquiera que dé clases de español o que dice eso gramaticalmente está mal, no se dice yo primero, se dice mi casa y yo. Pero como para Dios sí es importante el orden, Josué no dependía de lo que dijeran en su casa, ni de lo que dijeran su familia. Él tomó la decisión: miren, todas esas maravillas que ustedes vieron fue por la mano de Dios. Y entonces, no sé ustedes, se los estoy parafraseando, pero era lo que le estaba diciendo Josué a su pueblo: no sé ustedes, pero yo le voy a servir a Dios y le van a servir los de mi casa. Eso era lo que estaba diciendo Josué. Él no estaba esperando que alguien de su familia primero a ver si quería servir para luego él ir atrás a servir, sino él tomó la decisión: yo sí le voy a servir. Ejemplos hay más. Por ejemplo, Abraham, que dice que se constituyó amigo de Dios, y cuando iba a destruir Dios a Sodoma y Gomorra, ¿cómo no le voy a declarar lo que he de hacer?, dice Dios. Si sé que Él le va a mostrar el camino a los de su casa y a sus hijos. O sea, Dios sabía que Abraham le iba a enseñar a servirle a los de su casa. Y entonces fue cuando le declaró que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces, pues, porque muchos dirán: pero es que eso solamente estaba en el Antiguo Testamento. Pero cuando leemos y abrimos nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, nos encontramos que Jesús le dice: ustedes, le dice a sus discípulos, son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, sino les llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que va a hacer su señor, pero el amigo sí. Entonces, esa promesa está vigente hasta el día de hoy si nosotros queremos volvernos siervos y nos vamos a volver amigos de Dios. ¿Sí se entiende lo profundo que es esto? ¿Sí se entiende la enorme bendición?
Entonces no es, cuando nosotros les invitamos a servir, no es porque seamos nosotros que queremos tenerles sirviendo, sino es que ese es un deseo del corazón de Dios. Amén. Qué poderosa está esta palabra, ¿verdad? Miren, creo que estamos entendiendo y qué bueno. Pero también les voy a decir otra cosa. Fíjense que cuando nos metemos a servirle a Dios, y ustedes se van a dar cuenta, van a haber luchas en contra, van a haber ataques, nos van a criticar. De una vez se los digo, a Jesús lo criticaron, a los discípulos también los criticaron, pero nosotros tenemos que estar bien seguros de quiénes somos. Somos hijos de Dios y que fuimos rescatados por un precio muy alto, que nosotros no lo hubiéramos podido pagar. Solamente Jesús lo pagó con su propia sangre para que nosotros le sirvamos a Él. Fuimos comprados por Él a precio de sangre para que nosotros le sirvamos. Cuando nosotros decidimos no servirle, es como decirle a Jesús, pues no sirvió lo que pagaste. Pero bueno, eso no pasa aquí. Nosotros, yo sé que nos vamos a ir fortalecidos y no con una emoción, sino con un deseo del corazón de servirle a Dios. Amén. Y les decía que normalmente nos van a empezar a criticar y normalmente son los que no entienden de qué se trata el servirle a Dios. Quiero que me acompañen a Lucas capítulo 19 y versículo 37. Amén. Voy a contarles más o menos de qué se trata esta historia. Era cuando ya nuestro Señor Jesucristo estaba próximo a ser sacrificado. Y entonces Él mandó a sus discípulos y les dijo, vayan a una aldea y allá van a encontrar a un asno. Desátenlo y tráiganmelo. Y si el dueño del asno les pregunta, ¿para qué lo quieren? Ustedes díganle, nuestro Señor nos lo pidió. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Obedecieron, porque eran siervos de Dios. ¿Sí se entiende? Y entonces ellos se regocijaron, iban contentos, iban alegres, y ellos decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a leerlo, dice. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose. ¿Cómo iban? Iban gozándose. Iban gozosos. Fíjense que el servir, otra cosa, es que no lo debemos de ver como una carga, sino como un privilegio, como una oportunidad. El Salmo 100 dice, servid alegres a Jehová. Y también, si nosotros no queremos entender esto, volvemos a ser esclavos. Hay otro pasaje donde dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría de corazón, y luego dice, por la abundancia de todas las cosas. Fíjense que parecería que tener todo es bueno, pero si no tenemos a Dios no es bueno, es malo. Porque muchos por eso se pierden. Por la abundancia de todas las cosas dice, no sirvieron, serás entregado a tus enemigos y les servirás con yugo. O sea, de ser libres y de tener todo a pasar a ser esclavos. Pero nosotros no queremos eso, obviamente. Así que le tenemos que servir a Dios con gozo, con alegría. Amén. Miren cómo iban estos discípulos. Dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos.
Fíjense que los que estaban más confundidos eran los fariseos, los que conocían la palabra, y cuando vieron que los discípulos de Jesús iban contentos, alegres, gozosos, iban alabando a Dios, iban diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y los fariseos, como no entendían de qué se trataba, le dice: corrígelos porque no está bien eso que dicen. Y nuestro Señor Jesucristo le dice: miren, si ellos no hablan, las piedras van a hablar. Así que nosotros también tenemos que hablar. O sea, ¿por qué les leí este versículo? Pues porque vamos a estar expuestos a que nos critiquen. Normalmente cuando nosotros hacemos algo, estamos expuestos a que nos critiquen. Pero miren, mejor que nos critiquen por hacer algo que por no hacer nada. ¿Sí me explico? Si fuimos diseñados pues para aprovechar todo lo que Dios nos da para extender su reino, no podemos perder el tiempo. Fíjense que hasta de las cosas seculares uno aprende. Y la otra vez yo escuché a un doctor que dice: voy a hacer una maestría, dice, voy a tardar 3 años, pero de todos modos si no la hago el tiempo va a pasar, y si la hago cuando pasen 3 años ya tengo una maestría. Y yo dije: está interesante eso, es una realidad, el tiempo va a pasar. En lo espiritual y en todo nuestro diario vivir es lo mismo. El tiempo va a pasar, nosotros algún día vamos a envejecer, aunque todavía nos falta mucho pues, pero algún día vamos a envejecer y luego nos podemos arrepentir de no haber hecho lo que teníamos que hacer en su tiempo. Lo hemos visto una y otra vez cuando se le invita: hermano, sirve. Ya no tengo fuerza, pero antes tampoco quería pues. ¿Sí me estoy dando a entender? Miren, y hasta Moisés puso ese pretexto, dice que yo ya soy viejo. Y Jeremías, cuando fue llamado, antes de que le dijera algo, le dice Dios: y no me vayas a decir que eres demasiado joven, porque a todo lo que yo te diga tú irás. O sea, los extremos lo ponemos también de pretexto. Soy muy joven, ahorita no. Y cuando ya es muy grande, no, ya no, porque ya se me pasó. O sea, ¿qué nos falta? Es el corazón. Es el corazón. Lo demás es puro pretexto para no servirle. Amén. Y nos perdemos de muchas cosas. Miren, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Entonces, hay un tiempo, pues, en que tenemos que accionar. Hay un tiempo en que tenemos que despertarnos. Hay un tiempo en que tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos quite toda ceguera espiritual, porque los fariseos estaban platicando con Jesús y en lugar de reconocer lo que Él era el Señor, lo criticaron. Le dijeron: eso que están haciendo tus discípulos para nada está bien. Por eso cuando vio la ciudad Jesús y Él sabía lo que venía más adelante, dice que lloró, porque Él la pudo ver más a futuro, cómo iba a terminar destruida esa ciudad. Figura de cuando alguien no quiere servir. Luego, nuestras futuras generaciones, ¿qué le vamos a heredar? ¿Qué le estamos enseñando? Si nosotros no le servimos a Dios y no buscamos a Dios con todo nuestro corazón, lo más seguro es que también ellos repitan lo mismo que nosotros. Con nuestro testimonio nosotros podemos hacer que alguien entre a la bendición o llevarlo a la maldición a alguien. Y sobre todo a los más pequeños, a los de nuestra casa, a nuestra familia. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es muy delicado. Parece tan sencillo, pero a la vez lleva una gran responsabilidad. Cuando nosotros no queremos servir, y lo hemos visto una y otra vez, cuando hay gente que ya después de haber pasado por muchas situaciones adversas, como el pueblo de Israel, que fue devastado, pero hablando
en general de las personas, y luego dice, bueno, ahora sí ya voy a creerle a Dios. Y cuando Dios empieza, bueno, es válido pues mientras tengo uno vida, pero ya luego, ahora le quiero enseñar a mis hijos y ya los hijos ya no están, ya se fueron, andan en otras cosas, y es muy triste. Es muy triste. Alguien una vez me decía, pero dice que hasta los postreros serán primeros. Sí, pero si este es el tiempo de la visitación, si este es el tiempo en que Dios nos está hablando, ¿por qué vamos a esperar más tiempo? ¿Por qué vamos a seguir perdiéndonos las bendiciones? ¿Por qué vamos a seguir viviendo de una manera en que no nos lleva a nada bueno, sino que nos vamos a ir cansando y cargando de más cosas malas, de más pecado? Y después echarle la culpa a Dios no se vale. ¿Por qué permites esto, Señor? Yo creo que Dios nomás nos queda viendo y llora otra vez como lloro. Sí, se los estoy advirtiendo, dice Dios. Por eso les estoy hablando en el tiempo. Es triste. Es triste. Me ha tocado verlo una vez. Conocí una familia y empecé a platicar con ellos. Y ellos se dieron cuenta, me dicen, miren, el doctor es cristiano. Le digo, sí, nosotros también. ¿Y cuánto tiempo lleva? Le digo, no sé, 7 años, no sé. Nosotros llevamos 25 años. Le digo, 25 años. Le digo, qué bueno, qué bueno. Y me dicen, ayúdenos a orar por nuestros hijos. Crecieron con nosotros en la iglesia y están perdidísimos. Ni estudiaron. Uno de ellos estaba estudiando, mejor no digo, no vaya a ser que sea alguien conocido. Estaba estudiando medicina y dejó de estudiar los dos y entonces dice, cambiaron de teléfono para que no nos localicemos y andan como el hijo pródigo, mendigando. Entonces yo dije, bueno, algo no está bien. ¿Qué habrá pasado? Pero la palabra de Dios no falla. Si dice que le sirvamos y que vamos a ir de poder en poder y de bendición en bendición y de victoria en victoria, entonces no, Dios no falla, el que falla es el ser humano. Y les empecé a preguntar, les digo, ¿y en qué están involucrados ustedes en la iglesia? No, pues vamos todos los domingos, todos los domingos. Ah, qué bueno, pero ¿qué hacen? No, solamente vamos, pero todos los domingos sí. Me volvían a recalcar que todos los domingos. Y le digo, ¿y sus hijos en qué estaban involucrados? En nada. No sé si alguien está entendiendo. Gloria a Dios. Entonces, cuando Dios nos pide que le sirvamos, no es que nos esté quitando algo. Al contrario, nos está agregando algo. ¿Sí se entiende eso? Podemos decir que no tenemos tiempo, que no nos alcanza el dinero. Todos los pretextos Dios se los sabe. Ya con esto voy a terminar. Isaías 55 dice, venid y comprad sin dinero leche, vino. Pero luego como que Dios se enoja y dice, ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia? Esto lo podemos nosotros aplicar. ¿Por qué dejamos que pase el tiempo sin hacer algo para Dios? Podemos gastar nuestra vida, porque de todos modos el tiempo va a pasar, el tiempo no se va a detener. Lo que sí cambia es lo que nosotros hagamos. Eso es lo que va a cambiar nuestro destino, nuestro futuro y el futuro de nuestras siguientes generaciones. Y quiero concluir con esto. Una conclusión que no está muy larga, yo creo que cualquiera se la puede aprender. Vale la pena gastarse para Dios. Vale la pena gastarse para Dios. Amén. Muy bien. Quiero invitarles a todos a que se pongan de pie y vamos a orar para que
el Espíritu de Dios que está en este lugar siga fluyendo a través de cada uno de nosotros y abra aún más nuestro entendimiento y nos dé la fortaleza. Quizás alguien haya dicho, bueno, yo ya había empezado a servir, pero algo pasó y me detuve, como que quise tomar un descanso, lo cual no es bueno. Yo también lo pensé una vez, no conviene. Y fíjense cómo es de bueno Dios, que yo una vez dije, como que es bueno tomar un descansito ya, pero no se puede, no se los aconsejo. Y me dormí, y yo dije, bueno, me voy a dormir, pues si voy a descansar, pues tampoco voy a leer ahorita, y me voy a dormir. Y me dormí. Y estaba yo durmiendo, y yo veía cómo mi vida, en lugar de ir hacia adelante, iba otra vez hacia atrás, y hacia atrás, y hacia abajo, y hacia atrás. Y cuando estaba yo a punto de caer, una voz me dice, defiéndete. Y yo me desperté y me quedé con la duda si la voz la escuché audible o en el sueño, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que muchas veces nosotros ni nos sabemos defender. Entonces, por eso les digo, no les aconsejo que hagamos pausa, sino que por el contrario, que nos fortalezcamos cada día más en preguntarle a Dios, ¿ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me toca hacer? ¿Qué puedo hacer?